Buenos días, para mí realmente es un placer, un honor tener la oportunidad de dirigirme a ustedes en este aniversario del Hospital Universitario de Coro, nuestra máxima institución de salud aquí en el estado Falcón. Y quiero agradecer la oportunidad a las personas que me invitaron a participar hoy y compartir con ustedes este tema que para mí es interesante, me apasiona. Yo soy Rubén Ismael Padilla, soy médico internista, life coach y egresado como médico de esta Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, y cursé en este hospital en pregrado y luego como especialista en diferentes servicios y departamentos. Y luego de 34 años de ejercicio profesional y después y hace mucho tiempo, me he dado cuenta cada vez más la importancia que tenemos los médicos de entender y comprender y vivir la realidad que hay en la medicina, que la medicina es ciencia y es arte, 100% ciencia, 100% arte. Lamentablemente nuestras universidades, nuestras casas de estudio se enfocan principalmente en enseñar la ciencia de la medicina y se le ha dado menos importancia aparente a lo que es el arte de la medicina. Entonces el médico va aprendiendo esto en su transitar por la profesión. Sin embargo, vale decir que la Universidad Francisco de Miranda en sus inicios hizo un esfuerzo intenso en equilibrar estos dos elementos. En la actualidad se habla de habilidades, destrezas duras y habilidades o destrezas blandas. Y se plantea que una persona tiene que dominar las dos, tanto las duras como las blandas, para lograr el éxito. Y el éxito que se entiende como el equilibrio tanto en su profesión como en su vida personal. En el médico no escapa a esta realidad, pero en el médico tradicionalmente no se llaman destrezas blandas o destrezas duras, las podemos llamar ciencia y arte. Las destrezas duras corresponderían a lo que es la ciencia, lo que habitualmente se enseña académicamente para dominar una profesión. Y en el caso de la medicina, podemos hablar de anatomía, fisiología, fisiopatología, semiología, microbiología, y el aprendizaje de todos estos elementos nos van preparando, nos van progresivamente preparando para llegar a uno de los elementos característicos del médico, que es el diagnóstico, establecer diagnóstico. Asimismo, hay otras que nos permiten, como pueden ser las experiencias clínicas, como es la farmacología, que nos permiten aplicar la terapéutica. Entonces, el médico finalmente es un profesional de la salud entrenado para hacer diagnósticos y aplicar terapéutica con la finalidad de restablecer o mantener la salud en una persona. Este elemento es importante recordarlo, y esto nos hace saber que esas habilidades duras o la ciencia de la medicina es una habilidad indispensable que tenemos que manejar los médicos. No es poco importante, es un elemento fundamental y tenemos que hacerlo de una manera continua, de una manera programada y como un proceso concatenado. No puedo yo decir, a mí me gusta la semiología, pero no me gusta la fisiología y la anatomía, porque la semiología nace de la fisiología, de la anatomía, de ese conocimiento profundo. Entonces, todas las asignaturas que tradicionalmente se ven en la medicina son importantes y tenemos que desarrollar la capacidad de dominarlas de una manera consolidada, de tener ese conocimiento consolidado, porque durante nuestro ejercicio profesional va a ser indispensable que las tengamos en mente, o por lo menos sepamos dónde ubicar el conocimiento, porque alguna vez lo leímos, lo analizamos, lo profundizamos. Entonces, cuando tenemos estos conocimientos básicos, lo básico de la medicina, que puede ser la anatomía, como les decía, la fisiología, la microbiología, la histología, ya la sumatoria de esos elementos se van organizando con la relación con el paciente, con la experiencia, para orientarnos a hacer un diagnóstico más preciso. Y al tener un diagnóstico preciso, si hemos conocido también las microbiología, otra vez la farmacología, la semiología,
podemos llegar también a una terapéutica, sobre todo con la fisiopatología, que es una base elemental dentro de la terapéutica. Entonces no podemos obviar la formación profesional en estas áreas como un elemento fundamental en la formación de un médico. Es sí importante saber también que así como este conocimiento progresivo que vamos aprendiendo en los primeros años de la medicina, también se une a un conocimiento progresivo y a una destreza progresiva, que es una destreza dura, que es hacer el diagnóstico. Y para eso el diagnóstico tiene 4 niveles. Primer nivel sería el diagnóstico funcional. Segundo, el diagnóstico sindromático. Tercero, el diagnóstico etiológico. Y cuarto, el diagnóstico anatómico. Todo médico, todo profesional de la salud debe saber hacer un diagnóstico funcional. ¿Qué es esto? Una alteración funcional que detectamos como anormal. Y esto es útil en los pacientes, sobre todo en las áreas de emergencia, porque nos permite de manera inmediata detectar la alteración para poder aplicar una terapéutica y corregir la alteración funcional. Pero no es suficiente. Luego viene el diagnóstico sindromático. El diagnóstico sindromático es el conjunto de signos y síntomas que nos permite ubicar cuál es el área donde está afectada y nos permite establecer un plan diagnóstico y un plan terapéutico a mediano y largo plazo. Esta es una segunda habilidad que tenemos que desarrollar. La tercera es el diagnóstico etiológico. Ya sabemos cuál es la causa. Al detectar la causa podemos analizar dónde está la lesión, cómo se causó esa lesión y por ende determinar la terapéutica. Y finalmente el diagnóstico anatómico, que requiere conocimiento y experiencia, pero que ningún médico debe decir que no lo puede hacer. Todos debemos tender a llegar a esos 4 niveles diagnósticos. Y este conocimiento ha sido tradicionalmente llevado en las escuelas de medicina. Por eso, difícilmente un médico venezolano puede decir que no tiene incrustado en su ADN el conocimiento médico, porque a través de las clases, a través del modelaje que pueden hacer de algunos profesores con los cuales han desarrollado empatía, han logrado ir conociendo y profundizando en estas áreas. Difícil o imposible sería separar la ciencia de la medicina del buen ejercicio profesional. No basta en medicina la buena intención. Pero si decimos que no basta la buena intención, tampoco podemos decir que basta el conocimiento, la ciencia. Porque podemos tener un médico con alto nivel científico y no lograr resultados. ¿Qué tiene que hacer un médico, sobre todo en estos momentos? ¿Qué destrezas o habilidades blandas, que es el arte de la medicina, tendría que desarrollar? En mi experiencia yo considero que el primero es la conexión con el otro, con el paciente, y a veces no solo con el paciente, sino con su entorno familiar, puesto que esta conexión permite involucrarnos con lo que siente el paciente, conocer las posibles causas, saber o determinar el impacto y lograr que el paciente se comunique efectivamente con nosotros. Pero para decir que hay una comunicación efectiva, nosotros tenemos que quitarnos los tapones de los oídos y dejar de pensar que somos lo máximo en la ciencia y comunicarnos efectivamente con ellos a través, primero que todo, de la escucha activa. Es decir, escuchar al paciente lo que dice y lo que no dice y no estar pensando o anticipando las respuestas que vamos a dar o pensar que como somos los médicos tenemos la verdad absoluta. Todo parte de escuchar activamente al otro. Y esto es algo que podemos ejercitar hasta en nuestra casa, en nuestro medio. Y ha sido una característica interesante en el médico venezolano que nos ha hecho diferentes a los médicos de otros países. La conexión, la escucha activa, porque nos comunicamos, porque nos entendemos, porque a veces simplemente hablamos el mismo lenguaje, porque nuestros pacientes terminan siendo muchas veces nuestros compadres, nuestras comadres, nuestros amigos del alma, nuestros compañeros de viaje, los que nos conseguimos en las fiestas. Y eso es porque hemos establecido esa conexión. Y es cuando nos dicen, solamente con verlo, siento que he mejorado. Eso es una realidad. Y es algo que identifica a nuestros médicos.
y que nos hace admirados en muchas partes del mundo. La segunda cualidad, lo dije ya, es la comunicación efectiva. Mantener un lenguaje positivo, mantener un lenguaje de posibilidades, comunicarnos efectivamente con ese paciente significa hablar su lenguaje, partir de su realidad, partir de sus creencias para poder a través de eso llegar a sentir que nos escuchan y que lo escuchamos. Saber que nos explicamos y que él entiende lo que le decimos. No es hablar un lenguaje técnico, decir que dijimos lo que dijimos, sino utilizar la comunicación como una verdadera herramienta para que el uno y el otro se involucren en la solución del problema. ¿Cuál es la tercera característica, a mi criterio, que caracteriza a muchos médicos y que nos debemos mantener pendientes? El liderazgo. Y el liderazgo es fruto de la congruencia que el médico entre lo que piensa, dice, siente y hace, hay una completa armonía. De la confianza, de que el paciente sepa que puede confiar en nosotros. De la capacidad de inspirarlo a lograr el mejor resultado para él y para su familia. Porque la inspiración del médico permite que el paciente se adhiera a un plan terapéutico, logre y alcance su meta, sepa para qué quiere mejorar o para qué acudió al médico. No porque me mandaron, no porque tenía que ir, no es porque me duele la cabeza, sino para qué. El para qué significa un propósito, una meta real de la persona. Y ahí el médico es un protagonista importante en esa relación de inspiración. El médico debe convertirse en un modelo. Aparte de eso, el médico tiene que tener una alta capacidad de trabajo en equipo. Definitivamente, un médico solo es un triste médico. El médico tiene que tener la capacidad de trabajo en equipo, sea con otros médicos, sea con otros profesionales de la salud, y en estos momentos con otras áreas profesionales que pueden auxiliar la labor de salud o la labor sanitaria. Llámese un coach, llámese un comunicador social, llámese un community manager, como sea que se llame. Pero el médico tiene que aprender a trabajar en equipo y allí tiene que saber escuchar, tiene que saber conectar, tiene que saber inspirar sus ideas y tiene que tener un alto poder de resiliencia para que en esas dificultades que se van a presentar pueda brindar un modelaje de recuperación a pesar de las dificultades. Si el médico cae abatido ante un problema, ¿qué quedará para el paciente que espera del médico la posibilidad de resolver su problema? Así como esas, hay muchas habilidades que tenemos que desarrollar. Una de ellas que siempre me ha parecido interesante y quizás a muchos contemporáneos no les gusta, no les atrae, es el manejo de las redes sociales. En estos momentos, una forma de mantenernos en comunicación con nuestros pacientes es a través de las redes sociales. Si el médico pudiera estar en diferentes medios, transmitir sus mensajes, establecer conexión, muy seguramente ese liderazgo se crecería y esa posibilidad de lograr resultados junto al paciente serían mayores. Pero el médico debe tener la capacidad, y también por el hecho de que el paciente a través de las redes sociales expresa mucho de sus expectativas, de sus sentimientos, de sus deseos más profundos, de su entorno con el cual se relaciona. Y si vemos esos estados, esas historias del paciente o entramos y stalkeamos sus redes sociales, podemos saber si todo lo que pasa en el consultorio es lo que realmente está sucediendo. Entonces el médico tiene que tener la habilidad, desarrollar la habilidad de involucrarse con las redes sociales, además de que establece una conexión más rápida, más continua, en cualquier momento, que para el paciente es un anclaje importante para su bienestar y su salud. Entonces, en penúltimo punto, quiero recordar entonces, arte y ciencia de la medicina tienen que estar en un mismo nivel. Aunque en las universidades no se desarrolla mucho el arte,
de una manera directa. Tenemos que saber que tenemos tanto los docentes como los estudiantes que desarrollar estas habilidades que son fundamentales para lograr el éxito en el ejercicio profesional, y que los médicos inevitablemente las vamos desarrollando en el caminar, pero qué interesante sería que desde el inicio de nuestra carrera pudiéramos tenerla de una manera programada. Y último punto, siempre se dice que la medicina, y yo lo he dicho muchas veces, es un estilo de vida. Pero el hecho de que sea un estilo de vida no nos debe excluir de vivir la vida que queremos, de compartir con nuestra familia, de desarrollar habilidades en unas áreas diferentes a la medicina, pero que pueden ser bien complementarias, de salir, de recrearnos, de leer simplemente si es lo que deseamos, de tener momentos de esparcimiento saludables. Entonces, mi llamado en estos momentos es que desarrollemos de una manera armónica y perfecta la ciencia y el arte de la medicina. Y eso va a aumentar nuestra satisfacción, porque la medicina es lo que nos gusta, lo que nos apasiona, lo que sabemos y de lo que vivimos. Y eso es lo mejor que nos puede pasar. Gracias.